segundo ponente del día de hoy. Para nosotros también es un honor, de verdad, tener al doctor Carlos Fajardo directamente de Colombia. Un fuerte aplauso, por favor. Carlos Fajardo, médico integrador, sistema inmune, SIDA y glutatión. Buenos días, voy a probar aquí una cosita. Bien, ante todo, muchas gracias al doctor Palafox por su preámbulo, al doctor Galvez por su presentación, al doctor Galofre y a todo el Immunotech por esa invitación. Espero que lo que conversemos aquí sea de gran utilidad para ustedes. Yo soy muy convencido que no solamente los que trabajamos en salud, sino los consultores deben tener una base fundamental del conocimiento de la inmunología y en el proceso de inflamación en términos simples para que de alguna manera puedan argumentar ustedes con solidez científica el mensaje que van a transmitir, de tal manera que mi propuesta aquí y mi trabajo aquí es tratar de que ustedes entiendan los porqués de todo lo que el doctor Palafox les contó. Pues vamos a ver si lo logro y espero que lo logremos. Voy a tener que dividir un poquito porque sé que aquí hay compañeros de salud y hay compañeros consultores que no tienen algunas bases de salud, de tal manera que yo les ofrezco excusas a los consultores. Si en alguna diapositiva me pongo muy técnico, por favor no le paren bolas, eso es para los colegas de salud. Y de igual manera a los colegas de salud les ofrezco mis excusas y simplifico para poderme comunicar con mis compañeros consultores y que se pueda entender el mensaje que vamos a poner aquí. Esa es la idea. Bien, el doctor Palafox mencionó muchísimo tiempo el sistema inmunitario, o sea que aquí vamos a hacer todo un recorrido por, en términos generales, cómo funciona el sistema inmunitario, qué es el sistema inmunitario, y ahora yo sí les voy a hablar de las células específicas y les voy a decir el trabajo de cada una de ellas. Vamos a hablar de oxidación y les voy a contar ese electroncito por qué es importante y por qué por se da el celular. Voy a hablarles de qué es el estrés oxidativo, vamos a definir el estrés oxidativo y por qué el estrés oxidativo significa enfermedad y muerte y por qué la oxidación significa daño celular. Y cuando llega a un extremo, la oxidación, que se llama estrés oxidativo, se llama muerte celular. ¿Y por qué razón esto está relacionado con todas las patologías? La célula termina o muere por oxidación y el estrés oxidativo. Todas. Y a todo nivel. Y ahora vamos a ver por qué. Y esa es la intención de esta charla. No sé cómo pasa aquí, pero bueno. Bien, entonces hablemos del sistema inmunitario muy rápidamente en términos generales. Nosotros tenemos lo que se conoce como la inmunidad innata, que es la inmunidad natural, la inmunidad con la que nacemos. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad de defendernos de forma innata. Aún no hayamos tenido contacto con organismos o con algún tipo de enfermedad. Eso se conoce como la inmunidad natural o inmunidad innata. Y de ella voy a destacar esta célula, el macrófago. Por favor, no se asusten por los nombres, que vamos a repetirlos en varias ocasiones, ¿cierto? Y algunas sustancias que llaman citoquinas. Las células del sistema inmunitario liberan una serie de sustancias que producen daño en las células infectadas o directamente en los patógenos o ayudan a otras células a que respondan adecuadamente. Eso se conoce como citoquinas o linfoquinas. Son moléculas, son proteínas. No nos preocupemos por ello, ¿cierto? Y destaco también esta célula que se llama la NK, la célula asesina natural. Y es una célula que responde indiscriminadamente a todo aquello que sea externo a nosotros. O sea, que mata directamente cosas que no nos corresponden o que no nos pertenecen. Por eso esto es inmunidad innata, porque nosotros nacemos con esa capacidad de tener. Y tenemos la inmunidad adaptativa, y es una inmunidad donde nuestras células ya se especializan en responder, aprenden a responder, reconocen los patógenos en un proceso organizado de inmunidad que se llama adaptativa, o sea que se adaptan al patógeno o al microorganismo que nos aborden y montan una respuesta específica y adecuada. Y esa respuesta depende de dos caminos. Ustedes habrán oído hablar de las famosas, las defensas, la gente habla de las defensas comúnmente.
Eso se llama anticuerpos o inmunoglobulinas. Y eso determina un tipo de respuesta adaptativa y específica y especializada que se llama la inmunidad tumoral a través del cuerpo. Y también uno puede matar microorganismos, defenderse a través de una respuesta de unas células que atacan directamente a las células infectadas o atacan directamente a los patógenos, que es la inmunidad mediada por células. Entonces, esto es una respuesta aprendida. La innata la traemos, de tal manera que nosotros vamos a aprender sobre esa inmunidad. Aquí está en términos muy sencillos, pero yo traje esta transparencia para que se den cuenta de una cosa. Las células, para que aprendan o se les dirija, por ejemplo, en la inmunidad adaptativa, tienen que tener procesos importantes como son: uno, reconocer el extraño, reconocer el patógeno; dos, presentarse o presentar información a células que se especializan para responder o se especializan para podernos defender; tres, células que apoyan y ayudan. Y vamos a mencionar a lo largo de toda esta charla, y vamos a hablar de evidencia de los linfocitos CD4. Se llaman células ayudadoras o linfocitos ayudadores. Cuando hablo de linfocitos y cuando hablo de estas células, es lo que comúnmente en la calle se conoce como glóbulos blancos. La gente dice células de defensa de glóbulos blancos. Esos son los linfocitos y otras células que voy a mencionar. Pero lo que les quiero decir aquí es que para que todo esto suceda, estas moléculas, las linfoquinas, los que mencioné al principio, dependiendo de cuál sea, se organiza la célula, o dependiendo de qué linfoquina sea, se monta la respuesta especial. O sea que esta célula responde diferente a esto, o diferente a esto. Por favor, no sean conscientes por los nombres: interferón gamma o gamma interferón, interleuquina 2. Entonces, dependiendo de la linfoquina que actúe sobre esta célula, así mismo tomará un camino. Y aquí ustedes están viendo tres caminos. Cuando hay presencia de gamma interferón, se activa esta célula, que se conoce como macrófago, ¿cierto? Que es una célula presentadora, captura el antígeno, captura el bicho, lo procesa, lo muere y lo presenta. ¿A quién? A los linfocitos. Y los linfocitos aprenden de eso y montan la respuesta especializada para ello. En este caso, esta estimulación por este lado, en conjunto estas tres linfoquinas producen anticuerpos, inmunoglobulinas. Esto es otro tipo de respuesta. Y por este camino, con interleuquina 2, se presentan los linfocitos T celular, que tienen la función de matar directamente microorganismos o células. Entonces, noten ustedes que la inmunidad adaptativa se entrena dependiendo de lo que se necesita y se responde de acuerdo a la necesidad con el estímulo que sea necesario y adecuado. Mientras que la inmunidad innata va respondiendo a lo que encuentra. Antiguamente se creía que esto era muy poco especializado. Sí, es un poquito más especializado de lo que se creía. No tenemos tiempo, yo les contaba todo ese chiste. Entonces, aquí está el camino de la inmunidad por anticuerpos y el camino de la inmunidad. Escúchenme, ¿cómo puedo proceder? Bueno, no sé si puedo proceder de la transparencia, porque aquí no puedo proceder. Bueno, de todas maneras, lo que les trataba de decir es que aquí está la célula presentadora. Voy a hablarles del macrófago y les voy a hablar especialmente de una célula que se llama célula dendrítica. No se le olvide ese nombre. Dendrítica. Es una célula muy importante en VIH-Sida. Ya van a dar cuenta por qué razón. Entonces, lo que hace estas células presentadoras es cogen el bicho, cualquier bacteria, cualquier antígeno, así se llama, lo que les produce enfermedad, lo cogen, se lo comen, lo digieren, lo diluyen, lo rompen, lo procesan, lo vuelven pedacitos, con una serie de procesos enzimáticos que no vienen al cuento, ¿cierto? Y pasan los pedacitos del antígeno y lo presentan. Se lo presentan a los linfocitos. Y le dicen: mire, este bicho trae esto. Y necesitamos montar esta cosa. Después de que la célula presentadora y una célula fundamental, que es la célula dendrítica, presenta esta información, pues este célula ayudadora toma la decisión: nos vamos por aquí y producimos anticuerpos, nos vamos por aquí y producimos células de defensa directamente contra el bicho o contra la célula infectada. Eso es lo que pasa. Sé que no es tan complejo, ¿cierto? Bien, entonces, esto que ustedes ven aquí es un resumen de todo lo que hemos conversado. La célula dendrítica, el linfocito al que se le presenta es un linfocito virgen, no sabe nada, nadie se conoce, linfocito virgen.
no conoce nada. Entonces, esta presentadora le presenta la información, estimula unos grupos de glóbulos blancos o linfocitos para que se diferencien, ya le viene a ustedes, dependiendo de cuáles linfoquinas tengan, así mismo se diferencian o a producir respuesta celular, o a producir anticuerpos, etc. Aquí yo quiero que tengan en mente una cosa. También dependiendo de qué estimulación reciban, va a salir un grupo de células que llaman reguladoras. Porque qué tal que la respuesta inmunitaria no se detuviera, qué tal que continuara, pues destruyen tejidos permanentemente. Entonces hay células que también regulan este proceso. Y hay dos responsables y protagonistas en esta charla más adelante. Estos linfocitos que llaman TH1, que son los que responden adecuadamente frente a los bichos y que matan efectivamente, y estas que son células que producen inflamación. Y ese es el mayor proceso que les mencionó el doctor Palafox en su intervención. La inflamación es responsable de esta célula. Y esta célula responde también adecuadamente y estimula a estas otras. Las células que producen alergias, las células que responden frente a las lombrices, a los bichos intestinales. Entonces esa inflamación es útil, pero cuando se desborda, ya vamos a mirar el proceso oxidativo que pasa. Y miren ustedes, aquí está la otra información. Célula presentadora, presenta la célula virgen, estimula el linfocito TH2 o la célula ayudadora, y por estimulación produce anticuerpos. Y produce un anticuerpo, por ejemplo, que se llama inmunoglobulina E, y eso rompe una célula que se llama el mastocito. Y cuando se rompe, ese mastocito libera una serie de sustancias químicas que producen inflamación. Y ese es el fondo de esta conversación, la inflamación crónica. ¿Ok? De la misma manera, este linfocito puede estimular aquí, y esto es una respuesta de un eosinófilo contra una lombriz, ayudado por anticuerpos. O sea que estos anticuerpos también ayudan aquí y matan este bicho intestinal. Pero de tal manera que esa regulación es a través de la comunicación que tienen las diferentes moléculas. Miren ustedes aquí que este es un trabajo coordinado entre varias células, las células asesinas, los anticuerpos, células que producen respuesta directa contra los enemigos. Miren ustedes que lo que estoy tratando de hablarles a ustedes aquí es el rompecabezas de la respuesta inmunitaria. O sea que no es una sola cosa, es un grupo de cosas que van a producir inflamación. Y ahora más adelante les voy a contar de qué manera se produce. Esto sí es obligatorio mencionárselo, excúsenme si es demasiado académico, pero es obligatorio que ustedes, los conductores, por lo menos sepan que esto existe, no necesitan aprenderse esto de memoria. Y es lo siguiente, esta es la célula virgen, el linfocito virgen. Lo que ven en rojo son moléculas o linfoquinas que estimulan negativamente las frenan, las dañan, las bloquean. Y lo que ven en verde las estimulan positivamente. Voy a poner un ejemplo. Estas linfoquinas que están aquí estimulan la diferenciación de este linfocito que se llama TH17. ¿En dónde está? En el intestino. Es el responsable de la respuesta inmunitaria intestinal y de la regulación de la microbiota. Ahora hablamos de la microbiota. Es muy importante respecto de lo que dijo el doctor Palafox. La microbiota es responsable de muchas cosas que más adelante, y yo creo que mis compañeros se las van a mencionar. Entonces, este es un ejemplo para decirles que dependiendo de lo que estimule o inhiba, está estimulando, estas son células T reguladoras, las que regulan la respuesta inmunitaria, y entonces tienen actividad inflamatoria, frenan el proceso, evitan que haya daño inflamatorio. Por esa razón, ustedes tienen que saber que esto existe, y es que hay algunas cosas que estimulan y otras cosas que frenan la respuesta inmunitaria. Entonces, ahora sí hablamos, esto es un paneo para que ustedes tengan presente que la respuesta inmune depende de a lo que se enfrente, depende de cómo se procese, depende de la información que reciban las células responsables, así mismo montarlas. Es algo así como si pensaran. ¿Cómo piensan ellos? Pues piensan a través de las linfoquinas y de esas moléculas que les dije que las estimulan o las inhiben. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado básicamente claro qué es la respuesta inmunitaria. Es un conjunto de cosas un poquito más complejas, pero yo creo que verán ustedes el concepto mucho más. Hablemos de estrés oxidativo. Pero para poder hablar de estrés oxidativo, lo primero que tenemos que clarificar es que es un radical libre. Porque los radicales libres se mencionan y mucha gente habla de radicales libres. ¿Qué es eso? Cuando un átomo que está estable, que está tranquilo, que tiene todos sus electrones en su lugar, ¿cierto? Pierde un electrón, se vuelve un radical libre.
con la capacidad de estabilizar a otro para que él no se inestabilice. Y les voy a poner un ejemplo clarito para que entendamos qué es lo que pasa cuando el doctor Palafox les dijo que se desnaturalizan las proteínas, se desestabilizan, se desordenan. Si usted, y les voy a poner un ejemplo sencillo, es cuando juega llega, uno va a llegar en un diseño, sí, o tiene niños que juegan llega. Y ustedes ven que sacan un palito, ¿cierto? Y entonces la torrecita como que se, ¿no? Y otro saca un palito, y ya como que, hasta un punto en el juego que si usted saca muchos palitos o desordena muchas cositas, pues ¡bra! Se viene abajo, las llega, y ahí pierde. Pasa exactamente igual con las moléculas, las proteínas y las estructuras. Si usted le saca electrones de varios sitios, si usted estira, porque esto es la velocidad, si usted saca electrones como la llega, lo que hace la molécula es que se desbarata y se desordena y pierde su función. Eso está mal. Eso se llama oxidación. ¿Ok? Y así de simple es que este radical libre, como lo decía el doctor Palafox, este radical libre tiene la avidez, el hambre de buscar otras moléculas para robar los electrones. ¿Para qué? Para desestabilizarlas, para romperlas, para dañarlas. Y obviamente, si yo estoy sacando electrones a la membrana celular de su páncreas, usted dice, mira, pues por eso la debe crecer con oxidación. Pero si yo me rasco ahorita la rodilla con este aparato y me la golpeo, pues lo que hago es que rompo tejido. Y al romper tejido se llama una herida. O como cuando los niños se caen en el sitio. ¿Qué pasó ahí? Pues se robaron electrones, se perdieron electrones. Y eso tiene que ser reparado, esos procesos que hay. ¿Qué pasa cuando hay una célula tumoral y llega y se me mete y invade varias partes del hígado, del cerebro? Pues desordena electrones. Y entonces el proceso se llama oxidación. Tengan presente, y es lo que ustedes tienen que tener presente, cuando ustedes hablan de oxidación, es cuando un átomo perdió un electrón. Eso se llama oxidar. Y eso termina desordenando las células, desordenando las proteínas. Y eso termina en enfermedad. Siempre. O sea, cuando ustedes hablen de daño celular, de enfermedad o de muerte celular, están hablando de oxidación. Si estamos hablando de daño, oxidación primaria. Si estamos hablando de enfermedad, evento oxidativo. Y si estamos hablando de muerte celular, estrés oxidativo. Que quede claro entonces que la oxidación, por eso es que mata y por eso es que produce daño, ¿cierto? Celular. Algo pasó en el paso de las diapositivas que no pasa más. Ok. Entonces, miren ustedes lo que pasa. ¿Qué hacen los antioxidantes? Y ahorita vamos a hablar del glutatión. Pues voy a hablar cómo lo hacen. Entonces, el antioxidante lo que hace es que cuando encuentra un electrón, que cuando, perdón, un átomo que pierde, está perdiendo electrones, está desordenando, pues es lo que hace. Para que no se desordene. Eso es lo que hace el glutatión. El glutatión lo que hace es poner electrones en las células o en las moléculas que están desordenándose para evitar todo ese desorden y todo ese desorden. Así actúan los antioxidantes. Y aquí voy a referirme al tema de por qué el antioxidante maestro. Pues hombre, doctor Fajardo, es que la vitamina C también es antioxidante, la vitamina D, beta-carotenos. Me van a mencionar mucho seguramente sus preguntas. Ninguno de estos antioxidantes, como el ejemplo individual, funciona sin la presencia de glutatión. O sea, no puede funcionar la vitamina C como antioxidante si no hay concentración de glutatión. Por eso es el antioxidante maestro. Y esa es la razón. Entonces, que quede claro cómo funcionan los antioxidantes y ahorita vamos a ver desde dónde el glutatión saca ese electroncito para aportarse a otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo se presenta cuando la generación de radicales libres, ya sabemos que es un radical libre, es tan alta que excede la capacidad nuestra de producir antioxidantes. Déjenme decirles que nosotros todo el día producimos glutatión. ¿Ok? Nosotros producimos glutatión endógeno. Naturalmente estamos fabricando glutatión. Naturalmente los alimentos sacamos vitamina C o vitamina D. Y entonces permanentemente hacemos oxidación. De hecho, ahorita me estoy fatigando y estoy entrando en el efecto oxidativo. Espero que no me esté desociativo. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando los radicales libres son o exceden la capacidad del cuerpo humano de producir antioxidantes o se desgasta el glutatión, viene
el estrés oxidativo viene la enfermedad. De tal manera que si eso es extremo, viene la muerte celular. Todos los seres vivos, cuando mueren, mueren en estrés oxidativo. ¿Qué causa la oxidación? Miren ustedes, todo lo que ven ahí. Causas de oxidación. La luz ultravioleta. Por eso niñas no se acerquen demasiado a la playa. Carcinoma de piel. ¿Ok? Conservantes químicos, alimentos. Por favor, dejen de comer extremadamente embutidos o enlatados porque tienen nitrosamina y producen efectos oxidativos. ¿Cierto? Radiación ionizante. Por favor, niñas, no carguen el celular en pie, o van. Todavía no carguen el celular en la camisa. Es una radiación ionizante que puede alterar su frecuencia cardíaca. Estrés oxidativo. Cigarrillo y hablar, partículas sólidas. Y cuando se mezclan contaminantes y cigarrillo, pues decían en México, presentan un tantito peor. ¿Ok? Pero aquí voy a centrarme solo en esto, que es el proceso de inflamación produce estrés oxidativo. Ya vieron por qué. ¿Ok? Entonces, normalmente uno produce estos radicales, ¿sí? O especies reactivas del chino, no son los radicales libres. No son solo del chino, existen de nitrógeno, existen de varias. No voy a complicarles la vida. Pero estos radicales libres y estas especies reactivas del chino se producen y uno produce glutatión y lo mantiene. Pero cuando ya el estrés oxidativo no alcanza, y entonces viene el daño de las proteínas, mi predecesor, la peroxidación, o sea, se oxidan los lípidos de las membranas celulares de todas las células, se dañan las membranas celulares y se desordenan las células del páncreas, de su cerebro, de su hígado, bla, 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 y hay daño celular, hay enfermedad, ¿cierto? Se daña el DNA, entonces la estructura de su DNA pierde forma, y hay enfermedades genéticas, y hay cánceres inducidos por eso. ¿Ok? Y efectivamente, el envejecimiento. Déjenme decirles que el estrés oxidativo es una mala noticia para las señoras. Rompe una proteína que llama elastina, la daña. Y entonces por eso se produce una arruga. Las arrugas son productos de estrés oxidativo. ¿Ok? Lo lamento. Y obviamente enfermedad y muerte. De tal manera que esta transparencia que demostró el doctor Palafox, espero que la entendamos un poco mejor, y es, el estrés oxidativo produce en las articulaciones, pues daña las articulaciones, la rompe, artritis, etcétera, etcétera, la piel, arrugas, quemaduras, psoriasis, enfermedades en los pulmones, alma, obstrucción, etcétera. En el sistema inmunológico ni hablar, y vamos a hablar de una enfermedad de VIH que se cáncer, lupus, las enfermedades autoinmunitarias. De tal manera que cuando hablemos aquí de oxidación estamos hablando de daño a nivel de cualquier célula. Entonces espero que entendamos, porque es que alguien, alguna charla de que en otro país me decía, oiga, doctor Pardo, entonces es que esa vez es para todo. Pues sí. Eso sirve para real estrés oxidativo. Pues sí. Gracias. Entonces espero que cuando hablen de diferentes enfermedades con las personas que les consulten estén hablando, sepan de por qué se producen las lesiones y los daños por estrés oxidativo. Entonces hablemos ahora de glutatión. Voy a tratar de ser ordenado. Este es el glutatión. Es un tripéptido. Ustedes habrán leído por ahí las cosas que consultan. ¿Qué es un tripéptido? ¿Cierto? Que es un péptido, un pedacito de una proteína. O sea que son 3 pedacitos pegados. Un tripéptido. ¿Ok? Estos pedacitos son glutamato, cisteína, y ahorita voy a llamar la atención sobre esto, glicina. Esta es la molécula completa, esta es la glutación. Pero quiero llamarle la atención sobre esto. Es aquí, en esta parte de glutatión, y es este electrón que va a donar o va a entregarle, ¿sí?, a alguien que lo necesite para combatir el proceso oxidativo. Entonces quiero que lo vean en vivo en directo. ¿Cómo hace antioxidación del glutatión? Dando este electrón que sale de aquí, de esa parte de la molécula. ¿Ok? Alguien que dirá, doctor Fargo, ¿cómo hace saber? Si este glutatión pierde el electrón, ¿no se oxida? Sí. ¿Pero cómo así? Entonces se vuelve radical libre. No es que eso lo provocaron, no sabe. ¿Sí? ¿Cómo hace entonces el glutatión para que después de que entregue su electrón no se vuelva un oxidante? ¿Ok? Es simplemente ya para estas unas referencias con respecto a mis compañeros médicos. La síntesis del glutatión se basa en la activación de unas enzimas, glutamina, cisteína y gasa, que lo que hace es la glutamina y la cisteína la unen
y la vuelve este dipeptido que a través de una glutatión sintetasa une el tercero, ¿cierto? Que es la glicina y se produce el glutatión. ¿Okay? Esa es la manera como se fabrica y se sintetiza el glutatión. ¿Ok? A través de esta enzima. Entonces, grandes de los errores de la producción de glutatión están en esta enzima. Más adelante mencionaré para mis compañeros en salud cuál es el error que tiene la síntesis y cómo se produce las patologías. No sé si soy yo que estoy como eléctrico. Miren ahí. Cuando este es el glutatión y esta es el sistema. Miren aquí. Y botó su electrón. Entonces, ¿qué hace para evitar que se vuelva? Se une a otro glutatión, que también es lo mismo. Entonces, lo que hacen es compartir ellos dos electrones, ¿cierto? Comparten sus electrones y de alguna manera lo que hace es que se une a este glutatión, que es el glutatión oxidado, y este glutatión de alguna manera evita que le robe electrones a otro elemento. Entonces, por esa razón, el glutatión oxidado lo encuentran así, todos los glutationes unidos, para evitar que le esté robando electrones a otro y se vuelva. Esa es la manera como se utiliza el glutatión y evita que haya daño. Miren ahí, recuerden esta imagen, cómo el glutatión se vuelve un oxidado. Para mis compañeros médicos, ¿sí? Glutatión peroxidasa, tengan presente esta enzima. La glutatión peroxidasa es aquella que cuando las especies reactivas del oxígeno, de alguna manera, con la intervención de las dos moléculas de glutatión, esto es glutatión oxidado, ¿cierto? Y evitan esta enzima en la que evita esa peroxidación para que esto se convierta, o facilita para que esto se convierta en agua y otra cosa que no hace daño. ¿Ok? Pero tengan presente, compañeros, esta glutatión peroxidasa y algunas otras enzimas que voy a mencionar. Entonces, el glutatión lo que hace es eso: aporta ese electrón y se vuelve oxidado. Ya saben ustedes porque aquí hay dos pedacitos que están unidos con lo que les mostré ahorita, y así evita la oxidación. Cuando se fabrica el exceso, nadie sale de la célula, nadie se intoxica con la glutatión, nadie se envenena en el sistema. Es una pregunta que me hicieron en nuestra reunión. ¿Por qué? Miren lo que pasa, que aquí está el glutatión haciendo su trabajo de antioxidante. Cuando llega a un nivel dentro de la célula, hay un transportador que lo saca. Y después de que lo saca, cuando ya se exceso, por estas enzimas, no voy a entrar a molestarlos con sus nombres, estas enzimas lo que hacen es que cogen el glutatión y lo parten en dos, ¿cierto? Y queda cisteína y glicina, y esto se llama dipeptidasa, rompe y entonces quedan separados otra vez los tres elementos. Y esos tres elementos separados pueden volver a entrar si se necesita más y se fabrica otra vez. Entonces, este es el ciclo del glutatión. Pero muchas veces no se puede consultar con glutatión, porque cuando hay exceso, pues se saca ese nombre. Si se necesita, se haga de nuevo, eso solo. ¿Ok? Entonces, hablamos a lo que hoy VIH-Sida. Ese es más preocupante, ¿no? Queda tiempo suficiente para eso. Bien, este es el virus del SIDA. El virus del SIDA es una partícula viral que mide más o menos entre 100 y 120 nanómetros, se entiende por nanómetros la milésima parte del milímetro. Está hecho por una envoltura, por una cubierta, que se llama, ¿cierto?, la envoltura, por una cápside que protege la parte genética. Ahorita tenemos un más detalle con unas proteínas que son las que sirven para comunicarse. Aproximadamente 10.000 nucleótidos de la componen. Fíjense que este es demasiado tratado en el universo, se conoce de moco, de tal manera que está, está ese virus. Sí, y aquí, este virus, ¿cómo se produce? ¿Cómo crece? A través de unas enzimas que se llaman, mal llamadas retrotranscriptasas. Hablo para los compañeros médicos. No existe una enzima que se llama retrotranscriptasa. ¿Sí? Eso es un juego de enzimas de DNAs y RNAs que de alguna manera trabajan juntos, pero se inyectan en las retrotranscriptasas, eso no existe. El virus del SIDA se infecta a través de esta proteína que está en la superficie de la envoltura. Esta proteína se va a pegar a la célula que va a infectar. Ahorita les muestro cómo. Esta que parece un ramaflores, aquí por el ramillete se va a pegar y entra. ¿Y cómo entra? El virus viene, se pega a través de esa ramillete a este receptor CD4, que se llama receptor CD4, linfocito de alrededor. Oiga, la célula responsable de ayudarnos a responder contra los virus es la casa del virus. O sea que el virus lo vuelve su casa, entra, se pega, se fusiona.
y vierte su material genético al interior de la célula. Es RNA, no los complico. Y ese RNA lo que hace es que se despeja, se desnuda, se libera y hace transcripción inversa y se convierte en DNA. Les recuerdo, el material genético de nuestras células es DNA. El virus es RNA. Entonces el virus tiene la habilidad de convertirse en DNA y se mete, mírenlo aquí, y el virus se mete en su DNA, se mete en su información genética. Antiguamente eso se conocía como provirus, ya no se conoce así. ¿Ok? Y ese DNA, o sea, hace parte ya de nuestro DNA. Y usando la maquinaria genética nuestra y toda la facilidad de nuestras células de fabricar proteínas, ¿qué es lo que hace? Pues aprovecha la maquinaria genética y arma virus y ensambla virus nuevos. Porque lo que hace es transcribir y traducir la información genética y arma virus y salen ya construidos. Inclusive se roban una parte de nuestra membrana, no les voy a meter problemas con eso. Eso es gravísimo. En un proceso de llama germación. Entonces el virus hijo nace, sale aquí en germación y mírenlo aquí. Virus hijo. ¿Quién lo fabricó? Nosotros. ¿Con qué? Con nuestra maquinaria genética. ¿Y por qué? Porque está metido en el DNA. Y cuando sale, rompe la célula y le arma una serie de politos y una serie de huequitos que hace que la célula, cuando esto es así, ahorita le gusta una transparencia de hartos, pues estalla, se rompe, se daña. Y perdemos células CD4. Esa es la manera como el virus infecta las células nuestras. Necesito que sea para todos nosotros. ¿Hacia dónde lo pongo? Ok, me despido. Bien. En la fase aguda de la infección del virus, daña las células, daña el CD4, ¿sí? Y contribuye a la pérdida de estas células, porque se aumenta la permeabilidad por la cantidad de rotos que veamos. ¿Cierto? Se aumenta, entonces estalla la membrana celular, se daña. Porque se induce a los linfocitos T citotóxicos, oiga, le informa a los otros amigos que hay una infección y ellos empiezan a atacar las células infectadas, ¿no? O sea, dañan las células CD4, ¿cierto? Porque en la muerte existe una cosa que se activa, el doctor Palafox se nota esencialmente se llama apoptosis. Se conoce como muerte celular programada, suicidio celular. La célula recibe una serie de información a través de una molécula, no entramos en detalle, y dice de repente, no sirvo, ¡pam! Y se mata. Suicidio celular. Por esas tres razones, se pierden células CD4, los linfocitos T ayudadores, casi nada. Los responsables de responder frente a las infecciones. Grave. Pero miren ustedes la serie de linfoquinas y citocinas que hemos mencionado, que ayudan, que diferencian el sistema inmunitario sobre los enemigos. Y paradójicamente, ¿por qué ser una respuesta inmunitaria contra el VIH, pero también contribuye a la enfermedad? O sea, la respuesta inmunitaria contribuye a empeorar la enfermedad. Pero no solo eso, la activación de respuesta inmune adaptativa, que activa células CD4 y CD8 y se llama citotóxicos, amplifica más la cascada de inflamación. Y seguramente ahorita el doctor Ariel les va a hablar cuando hablemos de la tormenta de citoquinas. Y COVID-19 pasa eso, se aumenta, se amplifica esa respuesta. ¿Ok? Se siguen dañando células del sistema inmunitario con estilo. Así que sí. Un poquito para ya rápidamente para los colegas médicos, no, por favor, los consultores, yo odiaba eso. Ya se sabe que la activación de los linfocitos, doctores, de los linfocitos T, no es solamente por el receptor CD3 y la coestimulación con el CD8. Se sabe que la real activación y la verdadera activación organizada es por esa proteína, PD1. La orquestación entre el receptor CD3, el receptor CD3 y el PD1 activa este proceso y hace que adecuadamente se active. Recuerden ustedes el tema del acetylcisteína y el receptor 3-fosfato a través de la fosfolipasa C, se activan estas proteínas y se produce una verdadera estimulación, ampliación de la respuesta T, incremento del crecimiento y reduce la apoptosis. O sea que así se produce correctamente la respuesta inmune para evitar el daño por microorganismos. ¿Ok? Cuando eso no sucede, eso es lo que vamos a ver en VIH, pues entonces hay varios daños y es que se monta una respuesta desordenada, se afectan las reservas intracelulares de calcio y entonces esto produce estos factores que lo que hacen es
que la estimulación solo lleva a que sea irresponsiva la célula T alérgica y entonces se monta respuesta. Ese es el error y se conoce que es por PDR. De hecho, hay medicamentos ahorita que están manejando a través de anticuerpos ligados a PDR. Eso es un chiste para los compañeros de. ¿Ok? Este estilo. Único estilo ya. Ahí está, mírenlo ahí. Entonces hay la integración entre este PDR y el receptor PDR. Pero también los pacientes que tienen VIH sufren otro factor para que se sigan bajando las células defensivas, ¿cierto? Que explican eso. Uno, muerte cerebral programada. Debido a proteína viral, la proteína 120 del virus, etcétera, no es un la vida, eso los compañeros médicos lo leerán más fácilmente, pero simplemente se aumenta el suicidio celular, ¿cierto? Se activa este proceso fosfatligado que deben recordar los compañeros, ¿cierto? En células no infectadas, o sea que las células sanas que estén cercanas al proceso se dañan también, sin tocar el virus. Y se dañan las CD4 también, ¿ok? Y hay una infección abortiva que conduce a piroptosis. La apoptosis es la muerte celular programada por inflamación genética. La piroptosis es la muerte celular programada por inflamación. O sea que la inflamación programa suicidio celular. Para mis compañeros médicos, no se asusten por esta diapositiva, que es simplemente cuando una célula está en reposo, doctores, tiene estos cofactores a nivel genómico, ¿cierto? Y la activación de este factor, el IBER, ¿sí? En presencia del PD1, lo que hace es que activa la célula. Pero cuando hay una exposición crónica al antígeno, es demasiada la exposición, pues se activan otros factores, como son estos factores que ustedes ven aquí, y se baja la producción de TIBER. Conclusión, esto se vuelve pobre producción de citoquinas y pobre respuesta inmunitaria. No discutimos con la existencia. Esa es la manera que los virus crónicamente producen. Les hablaba de las células dendríticas. Esto es lo que normalmente hace, y es que activa y estimula otras células para que actúen adecuadamente, pero cuando están infectadas por VIH, lo que hace es que se bajan todos los factores de activación y lo que hace es que se monta una tolerancia inmunológica al virus. Y esta tolerancia inmunológica hace que el virus pueda vivir tranquilito ahí dentro, porque no se monta respuesta. Y esa es la razón por la cual el VIH perdura y daña. Bien. No se asuste por la diapositiva, yo les voy a orientar. No se estresen. Ya está el estrés oxidativo aquí, compañero. No, simplemente miren, el virus infecta, cierto, hay disminución de las células C, lo que viven, ya saben por qué razón, y este es el resumen por lo cual cambia toda la estrategia celular. No sé por qué me dañaron esta diapositiva, gracias. Y lo que hace es que se bloquea la respuesta adecuada del sistema inmunitario. Eso es lo que sucede, no se puede. Entonces, ¿qué pasa con el estrés oxidativo? La patogénesis de la infección por VIH está estrechamente relacionada con la inflamación crónica. El problema del VIH es inflamación crónica. Y esa inflamación crónica afecta profundamente el sistema inmunitario del hueso y contribuye a la progresión de la enfermedad. O sea que es responsable de la respuesta inmunitaria. Y la inflamación crónica de que el VIH daña la regresiva. Y hablamos con una persona ahorita, el doctor Medardo tal vez, sobre que estos son errores que vienen desde antes, y son errores que desde la infancia, las enfermedades de la infancia, el bajo nivel socioeconómico, la malnutrición, factores genéticos, y a medida que las personas crecen, cuando ya no hacen los viejos, les pusieron cigarrillos y todo eso, y el cambio en el microbioma, que es toda esa cantidad de microorganismos a nivel intestinal que nos dañan, ya se sabe que hay esa relación entre los microorganismos intestinales y pulmonares. De tal manera que eso lleva a qué? Eso ya se conoce y por eso estamos aquí en esta reunión. Miren, yo les decía, les prometimos traer una y estos todos son VIH. O sea que los huequitos no son juntos. Por eso se sale. ¿Okay? Bien. La liberación sostenida de mediadores inflamatorios por estrés oxidativo contribuye más a la destrucción del paso de VIH, es decir, la interacción entre inflamación crónica, estrés oxidativo y producción regular de citoquinas es lo que subyace al deterioro progresivo del sistema defensivo, o sea que daña al sistema inmunitario esa inflamación. Eso es lo que pasa. ¿Ok? Bien, con el tiempo, obviamente, esta actividad sostenida también hace dañar el sistema inmunitario y las células CD4.
De tal manera que, y hay datos adicionales que demuestran que una correlación entre la disminución de CD4 y el aumento de los niveles de citoquinas inflamatorias que contribuyen al proceso de daño celular. Entonces, miremos la persistencia de activación de esa inflamación crónica a qué lleva. Pues obviamente se mantienen mal los reservorios de VIH, se afecta la regulación de la mucosa intestinal, se agotan las células reguladoras y entonces el sistema inmune se desbarata completo. Esa es lo que pasa con VIH. Entonces hablemos de glutatión, ¿cierto? Ya se sabe que un inhibidor, yo les decía a los colegas que llevaron un inhibidor de la glutatión peroxidasa, se descubrió que las células T reguladoras no duran mucho si hay oxidación. Y esta molécula es importante para que las células T reguladoras se mantengan. La glutatión peroxidasa. Llévenlo en mente porque ya hay tratamientos para eso. No les complico la existencia con esto. Hablábamos con el doctor Naranjo del problema pulmonar. ¿Y el problema pulmonar cuál es, doctor? La microbiota o la microbioma pulmonar, que depende de la microbioma intestinal y depende también de que ahí, a nivel de los alveolos, se afectan células protíticas. Esas dos cosas condicionan que el daño pulmonar, el VIH, sea mucho más alto y haya infección con citomegalovirus, con otro tipo de virus pulmonares, virus esenciales, etcétera, para producir el daño a los colegas. Esa es la razón. Ahí está. Y aquí es lo que tenemos que, si tenemos que algún día hablaremos de esto, y es la microbiota. Ya se sabe, ya se ha comprobado a nivel molecular que es una frase que utilizamos muy seguido, que es que nosotros somos lo que comemos. Sí. La microbioma intestinal, los microorganismos intestinales y el trato desde pequeño, desde la leche materna, condiciona que tengamos buenos microbiomas en el pulmonar. Y eso condiciona que la infección por VIH no dañe el pulmón de la manera más fácil. Ya se habla de que los medicamentos que se están usando para VIH también inducen estrés oxidativo. Mala noticia. Porque eso también produce y llevamos ese. Apoptosis, ya lo vieron ustedes, esto es cuando se inicia el tratamiento antirretroviral, no los complico, simplemente se ha demostrado que cuando se inicia el tratamiento antirretroviral se mejoran muchas cosas, pero se produce esto, el síndrome de recuperación inmunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que cuando se trata a las personas con antirretrovirales, se mejora la respuesta inmunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentan los CD4, ¿cierto? O sea, se saca a la persona de la fase SIDA a la infección. Claro. Porque lo que hace es mejorar todo el desorden que lo mencioné anteriormente. Estrés oxidativo y empeora. Ya sé, decían las abuelitas, no sea peor el remedio que la enfermedad. Y entonces, ahora sí, los pacientes con VIH positivo demuestran niveles de glutatión sérico reducidos, incluyendo cistina. La cistina es la manera como acumulamos aspirina, ¿de acuerdo? Y glicina, precursores de glutatión. O sea que se sabe que VIH disminuye los niveles de glutatión. Ahí están las publicaciones. 2024. Creo que es un chiste reciente, lo traigo caliente como para que no se quede. ¿Cierto? Todas estas especies reactivas de oxígeno que desencadenan en la producción de este factor producen la estimulación de estas linfoquinas, todo lo que hemos mencionado, para producir ¿qué? Inflamación. La administración de glutatión en estos individuos resultó en una disminución de la actividad in vitro de este factor, o sea que frena la inflamación crónica, la administración de glutatión. También está demostrado, ahí está publicado. ¿Ok? Y creen el CISA y está el dato. Bien. Un estudio, mire, tiene más de 28 años, 17 años, demostró que los sujetos con recuentos de células CD4 inferiores a 200 tienen niveles más bajos de glutatión en comparación con los sujetos medidos en etapas anteriores. O sea que esto está demostrado hace rato, que hay una disminución dramática de glutatión. Vean, eso está totalmente demostrado. De tal manera que ya se sabe que la infección por VIH produce disminución de los niveles de glutatión, y eso ya se conoce. Los pacientes con VIH disminuyen glutatión y ya se saben los mecanismos para que eso suceda. Y es que la inhibición de estas enzimas que se mencioné anteriormente a los cerebrales médicos es porque se afecta la concentración de esas enzimas y se afecta la producción y la existencia de glutatión que les mostré previamente. Entonces, en el contexto de este inmunológico, los niveles óptimos de glutatión son esenciales para mantener un entorno de reducción, oxidación y reticulado para el correcto funcionamiento. Si no hay, y esto ya está demostrado, una buena concentración de glutatión, hay un proceso incorrecto de respuesta inmunitaria que nos lleva a enfermedad y a inflamación crónica. Ese es el mensaje que ya les quiero dejar.
Y queda demostrado que suplementar a los pacientes con glutatión, ¿cierto?, aumentan algunas linfoquinas que son beneficiosas para la respuesta inmunitaria. Dentro de ellas, a las células dendríticas mejora muchísimo todo esto que hablamos, que les daña y mejora la respuesta inmunitaria. De tal manera que la suplementación con glutatión de sus precursores, dentro de ellos cisteína, que es fundamental para estructurar la molécula de glutatión, ¿cierto?, protege a los pacientes con VIH y una variedad de enfermedades oportunistas. Primero, porque mitiga el estrés oxidativo y la inflamación crónica y las enfermedades neurodegenerativas. Ya se sabe a nivel del sistema nervioso central que eso pasa. Segundo, mejora la respuesta TH17, o sea que mejora la estructuración intestinal y la microbioma intestinal. También se sabe eso, ¿cierto? Y tercero, restaura la respuesta de estas células para proteger a los pacientes de la coinfección por varias enfermedades, entre las principales tuberculosis. Concluyendo y cerrando lo que ya dice este, ¿cierto? No, pero lo acaba de hacer. Concluyendo, los niveles óptimos de glutatión son esenciales para el mantenimiento de un entorno de reducción equilibrado para el correcto funcionamiento de las células del sistema inmunitario. Eso está demostrado. Si bien es cierto, las terapias antirretrovirales han sido durante mucho tiempo el tratamiento principal para ayudar y prevenir la progresión de infección de VIH hacia China, las investigaciones han demostrado que el glutatión o sus precursores, dentro de ellos cisteína, sirven como una terapia complementaria eficaz en pacientes con VIH. El glutatión o sus precursores son más económicos. Porque los medicamentos para el VIH los entrega el Estado, pero eso le vale al Estado. Le vale muchísimos millones de dólares al año. Es más barato seguramente mejorar la respuesta inmunitaria a través de... Y la cisteína como precursor esencial de glutatión se debe considerar una de las mejores opciones para lograr concentraciones óptimas de glutatión que refuercen y estabilicen el sistema inmunitario, logrando así el control del estrés oxidativo asociado a esta respuesta crónica en la enfermedad que se llama VIH. Les agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, al doctor Carlos Fajardo por esa información tan importante e información de valor. Recuerden, muy importante que puedan enviar sus preguntas, sus inquietudes por medio del código QR que están viendo en pantalla. De esta manera vamos a enriquecer las preguntas de la mesa redonda que viene al finalizar esta sesión. Así que aprovechen, escaneen el código.